¿Qué tal? Correcto. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta segunda parte, ¿no? Del curso de auditoría de la calidad o de auditoría en salud, ¿no? Pero para recordar un poco lo que hemos estado viendo en el transcurso del día de ayer, ¿no? En las 2 horas que conversábamos ayer, recordar, ¿no? Que la auditoría en general no es un proceso mediante el cual nosotros de una manera de repente buscamos hostigar al usuario interno, ¿no? Porque cuando es auditoría, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, la auditoría es un proceso mediante el cual nosotros vamos a verificar el cumplimiento de una serie de factores, una serie de indicadores. Y nosotros como auditores no debemos hostigar al usuario. Más bien nosotros debemos ser un medio por el cual el usuario pueda llegar a los objetivos y el usuario pueda llegar a cumplir con una serie de indicadores que la institución requiere, ¿no? Para efectos de calidad o para efectos de acreditación o para efectos de algún aspecto o de algún proceso de gestión que estén realizando. Tengamos en cuenta que la auditoría para muchos, ¿no? Y sobre todo para el personal que es ya que tiene muchos años de experiencia, que es un poco mayor, la auditoría es un proceso muy nuevo. A diferencia de repente de los profesionales más jóvenes, que podemos decir que la auditoría es un sistema que ya ellos han salido formándose y han salido conocedores de los conceptos de auditoría. Entonces, yo para el personal que es un poco mayor, para el personal que tiene más experiencia en el campo asistencial, no es un proceso tan conocido. Por ello, hay que tener mucho, mucho cuidado al momento en que nosotros estemos realizando los procesos de auditoría. ¿Me escuchan bien? A ver, pero confirman porque me salió un mensajito de que tenía problemas de red. ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Ruth. Entonces, ¿por qué les hago mención de esto? Gracias, muchas gracias, Christelberg. Muchas gracias. ¿Por qué les hago mención de esto? Por ejemplo, cuando fue mi primera experiencia laboral, yo comencé en el área de salud ocupacional. Yo fui enfermero ocupacional en mi primera experiencia, porque de ahí pasé al campo de la gestión a una IAFAS privada. Y eso fue por una coincidencia muy interesante, porque en realidad yo estaba postulando el área de salud ocupacional, pero por azares del destino terminé como coordinador de programas médicos de la IAFAS. Pero en la primera experiencia laboral que yo tuve fue en una empresa de telecomunicaciones, es de una empresa, un call center. Y este call center era el enfermero ocupacional de esa área. Yo era enfermero ocupacional. Teníamos un enfermero más, ¿no? Y un médico ocupacional. Los tres trabajamos en conjunto, los tres éramos bien jóvenes. El médico tenía 26 años, yo tenía 23 años, mi colega tenía 25 años. Entonces, éramos colegas jóvenes, pues, ¿no? Acordemos que para hablar de juventud es hasta los 28, ¿no? Entonces, hasta 28 años. Por eso, para nosotros todo era nuevo, todo era distinto a lo que nosotros teníamos o lo que nos habíamos formado en las aulas universitarias. Frente a esto, ¿no? La empresa estaba por acreditar con el ISO 9001. Es el ISO de calidad en la atención al cliente, es el ISO de gestión de la calidad para atención al cliente, pero para poder acreditar según la norma de AENOR, no es como nosotros que tenemos la Joint Commission o la norma nacional, ellos tienen la norma de AENOR. Entonces, para que nosotros podamos acreditar con la norma de AENOR y que muchas clínicas ya la tienen, ¿no? De repente, si alguno trabaja en clínica o en alguna empresa y está acreditado, sabe lo que yo le estoy haciendo mención o entienden lo que yo le estoy mencionando en ese sentido, todos teníamos que pasar por auditoría, todos. Entonces nosotros éramos nuevos en el tema, era nuestra primera experiencia laboral, para el médico era su segunda, para el otro colega también era su segunda experiencia, para mí era la primera, entonces éramos nuevos en el campo. Y recordemos que en ese tiempo no había muchas personas que hacían salud ocupacional, o sea, hace más o menos 12 años, 11 años, no había muchas personas que hicieran salud ocupacional. Éramos los novatos en ese sentido, ¿no? Eh, Llega, ¿no? La auditoría interna. Me acuerdo que hace tiempo el CEO dijo, vamos a hacer primero una auditoría interna. Como todo proceso de acreditación, primero entra la auditoría interna. Entonces, comenzamos con la auditoría interna, la autoevaluación, y nosotros pensábamos, pues, bueno, nos van a preguntar sobre el área, los procesos, ¿no? Lo que hacemos, lo que no hacemos, de repente lo que podemos mejorar, ¿no? Nosotros ideábamos eso, o sea, eso es lo que estaba dentro de nuestro ideal, ¿no? Parte de repente
del desconocimiento en ese momento de lo que era realmente un proceso de acreditación. O un proceso de, claro, de acreditación. Llega la auditoría interna, y algo muy curioso les voy a comentar, la auditoría interna era mi mamá, en esa empresa trabajaba mi mamá. He tenido la oportunidad de trabajar con ambos, con mi mamá en esta empresa de telecomunicaciones y con mi papá en la municipalidad. Yo era subgerente y él era un empleado, él es empleado de carrera, ¿no? Él tiene 30 años trabajando en ese municipio, pero yo era el subgerente de salud. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con ambos. La auditora interna que le tocó a la empresa fue mi mamá. Entonces, cuando abrimos la puerta, nosotros no sabíamos quién era la auditora interna, mi mamá es auditora, ¿no?, de formación. Abrimos la puerta y vemos la auditora, entonces eran tres y una de ellas era mi mamá, entonces, ya felices, pues, ¿no? Y entonces realmente estábamos, ya pasamos la auditoría, la mamá de Ricardo nos va a apoyar, decía Cristian, que era el médico, ¿no? Todo tranquilo acá. Nos comenzaron a preguntar cosas que no eran del área. Por ejemplo, nos preguntaban parte del speech que tenía que tener un operador de call center. Y en nuestra mente nosotros estábamos que nos mirábamos, decía, pero acá están nuestros documentos, acá están nuestros procesos, y no sabemos cuál es la misión o visión de la institución. No sabemos, porque no sabíamos muchas cosas. Nosotros pensábamos realmente que cuando nos iban a hacer la auditoría, y más o menos para que puedan entender, y ahí es donde me comenzó a gustar también el tema de auditoría. Cuando pensábamos que iban a hacernos auditoría era de nuestros procesos, de lo que nosotros conocíamos. Y no fue así. Finalmente terminamos recontra desaprobados. El jefe de recursos humanos nos quería, porque salud ocupacional pertenece a recursos humanos, el jefe de recursos humanos nos quería colgar de alguna viga que existiera por ahí en la empresa, porque obviamente había esta situación, ¿no? De que habíamos desaprobado prácticamente la auditoría. Y y lo que nos toca es las no conformidades, como les decía, ¿no? Auditoría. Cuando desapruebo, cuando hay algo que no está conforme, comienzan las no conformidades, y estas no conformidades se pueden subsanar. Ahí viene el rol del auditor. ¿Por qué? Porque el rol en ese momento del auditor, sí, está bien, no estamos de repente o no estás conforme nuestro proceso de auditoría, pero ellos comenzaron a hacernos seguimiento. ¿Por qué? Fue como que ya, ok, tienes de los 10 puntos, 10 no conformidades. ¿Por qué? Bueno, 9, porque una sí la sabíamos, ¿no? Porque era el área propiamente de recursos humanos, pero 9 no conformidades, y ellos comenzaron a hacer seguimiento con nosotros. Me acuerdo que una de las auditoras iba de manera interdiaria, ¿no? Hacía de manera interdiaria las visitas para que podamos nosotros tener claro, ¿no? Para que podamos tener nosotros claro qué era, ¿no? Lo que nosotros sabíamos de repente o deberíamos mejorar en ese sentido para poder tener una buena auditoría, para poder tener un buen resultado ya en la auditoría externa. Después de algunas semanas volvieron a hacer otra auditoría interna, ahí sacamos 9 de 10, pero esta vez conformidades, tuvimos una no conformidad que se pudo subsanar, y cuando ya llegó la auditoría externa, llegamos a 10 de 10, ¿no? Llegamos a 10 de 10 en el campo ya de la auditoría como tal, ¿no? De auditoría, en la auditoría externa, y llegamos a acreditar como el ISO 9001. Entonces, son parte de las experiencias, y como les decía, ¿no? Ese es un punto que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros, los auditores, no estamos para incomodar o hostigar a las personas. Nosotros estamos para poder ayudar y ser un medio para el cumplimiento de los fines. Por ejemplo, en este caso, en esta auditoría interna que participaron y que nosotros tuvimos 9 no conformidades al comienzo, en esta auditoría interna, lo que nos dijeron es, ok, no están con las conformidades, pero podemos mejorar. El objetivo de la empresa, ¿cuál es? Acreditar con el ISO 9001. Entonces, podemos mejorar en ese sentido. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Involucrarnos en el campo de lo que ellos estaban haciendo. ¿Cuál era el core de la empresa? Ok, telecomunicaciones. Un día nos sentábamos y escuchábamos cómo hablaban los teleoperadores, porque claro, era muy sencillo verlos de salud ocupacional, ¿no? Pero nos sentábamos y escuchábamos al teleoperador, a ver qué es lo que dice el teleoperador, qué es lo que menciona, y de repente en base a eso también podríamos ver cómo mejorar en el campo de la salud sobre la práctica o la marcha ya del teleoperador, ¿no? Entonces, habían varias situaciones muy interesantes en ese sentido. A mí me agradó ese proceso de auditoría, creo que fue uno de los procesos que me motivó y que me llamó a posteriormente hacer auditoría en salud, ¿no? En el campo de la salud es muy diferente, claro está, porque acá no vemos estrictamente sobre la atención al cliente, pero vemos la calidad
de la atención hacia el usuario en salud. Existen varios procesos que nosotros podemos desarrollar, bueno, 3 en ese sentido, y que ya lo hemos visto en la clase antes de ayer, que están los tipos de auditoría, ¿no? La auditoría médica propiamente, la auditoría en salud y la auditoría de caso, ¿no? La auditoría en salud es la que nosotros podemos ejercer como profesionales multidisciplinares. En esta sala sé que hay químicos farmacéuticos, sé que hay odontólogos, hay obstetras, hay enfermeras, ¿no? Entonces hay médicos también por ahí. Yo sé que todos involucrados y todos con el interés de poder saber por qué es la relevancia de la auditoría de la calidad en salud, ¿ok? ¿No está presentando nada el ponente o es falla mía? No, no es falla tuya. Yo les comento. Es que nosotros nos hemos acostumbrado a ver diapositivas, ¿no? Y esto me pasó una vez en clase también de la universidad. Un docente decía, ¿y a qué hora empieza? Un estudiante dijo, ¿y a qué hora empieza la clase? Porque yo tenía 20 minutos hablando y un estudiante dijo, ¿y a qué hora empieza la clase? Y la clase ya había empezado, ¿no? Sino que muchas veces estamos acostumbrados a ver diapositivas, pero mi forma de dar una sesión es muchas veces conversando, es hablando, porque la diapositiva voy, copio, dicto y digo, sigo haciendo otra cosa, ¿no? Copio lo que dice el papel y digo, o le tomo pantallazo, ¿no? Es lo que a veces sucede. Pero no es falla tuya, no te preocupes. No sé si es falla mía o de repente una forma positiva de hacer alguna sesión, pero mi estilo es conversar, ¿no? Y hacer un preámbulo a lo que nos toca hablar el día de hoy, que eso es lo que hemos hecho en estos momentos. Entonces, para poder seguir teniendo esto claro, las etapas de la auditoría en salud ya como tal, o mejor dicho, ya ahí está, ahora sí ya se está presentando la pantalla. La auditoría de la calidad busca, ¿no? Busca que nosotros podamos tener calidad, ¿no? Al momento de brindar atención en el usuario en salud. Eso es lo que busca la auditoría de la calidad, dar calidad al usuario, gestionar un sistema de gestión de la calidad o brindar un sistema de gestión de la calidad que esté acorde a las necesidades que tiene el usuario. ¿Por qué? Una de las problemáticas más grandes que nosotros tenemos en el sistema de salud es que no llegamos a cubrir las necesidades del usuario. Y esto se debe a que no tenemos un sistema de gestión acorde a la necesidad que pueda tener el usuario o simplemente no ejecutamos el sistema de calidad acorde a la necesidad que tiene el usuario. Ojo con esto, porque la auditoría de la calidad es auditar el sistema de gestión de la calidad. Auditar un sistema de gestión en el cual me habla de provisión de recursos, el cual me habla de satisfacción, el cual me habla de círculos de calidad, el cual me habla de participación ciudadana, el cual me habla de veeduría social, el cual me habla de rectoría del MINSA, el cual me habla de disposiciones complementarias. Entonces, son 15 indicadores que tienen en cuenta las políticas de gestión de la calidad, las 5 políticas del sistema de gestión de la calidad, y esa es la función del auditor. Como auditor debemos conocer el sistema de gestión de la calidad, debemos saber cómo están enmarcadas las 5 políticas del sistema de gestión de la calidad. Y con estas 5 políticas del sistema de gestión de la calidad, saber cuáles son los 15 indicadores que están enmarcados en estas 5 políticas y con ello poder dar una calidad en la atención al usuario. Eso es lo que busca finalmente el sistema de gestión de la calidad, dar calidad de la atención al usuario, dar una calidad que el usuario sienta, ¿no? Que realmente está en un sistema que representa, ¿no? El satisfacer sus necesidades. A ver. Es que la Contraloría General, ojo con esto, la Contraloría General hace otro tipo de auditorías, ¿ah? Si bien la Contraloría General también tiene profesionales de la salud, y es más, hubo una convocatoria hace poco, ¿no? Si no me equivoco, fue en septiembre u octubre, que convocaron a profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeras, odontólogos, obstetras, a todo profesional que pueda tener, que tenga un registro de auditor, pero la Contraloría General de la República tiene otro tipo de auditoría. Ellos se van más a los aspectos financieros, logísticos y de cumplimiento administrativo. Ojo con esto, ¿sí? Y la Contraloría General de la República tiene, aparte de la Contraloría como tal, tiene las oficinas de auditoría interna dentro de las instituciones. La que antes le llamábamos la OSI, la Oficina de Control Institucional, ahora se le llama la OAI, ¿no? La Oficina de Auditoría Interna, que se encargan de realizar procesos de auditoría a las instituciones públicas.
pero ese es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, ahorita el proceso más duro que está teniendo la SOAI a nivel nacional, o la SOSI, como todavía le siguen llamando algunas personas, es respecto al perfil de puesto. Y esto se viene muy duro, que estamos marzo, estamos 16 de marzo, ya más o menos han pasado 2 meses y medio, 60, 75 días aproximadamente de que han asumido funciones las nuevas autoridades municipales. Regularmente, para primera semana de abril, la Contraloría emite ya un informe a las municipalidades sobre los perfiles de puesto, ¿no? El cumplimiento del perfil de puesto de sus autoridades o de sus funcionarios, porque tenemos muchos casos de funcionarios que a veces no tienen ni título profesional y están realizando, ¿no?, actividades, ¿no?, como gerentes o subgerentes, y se basan en qué, la experiencia, dicen, ¿no? Ellos tienen experiencia, pero no, porque ya servir es muy claro. Servir indica que para ser servidor en nivel directivo o funcionario, que es un empleado de confianza, tienes que tener un título profesional. Ya no es que, porque tiene 20 años trabajando en el Estado y es muy bueno en su trabajo, lo pongo funcionario. No, ya no es así. Este, por ejemplo, es un rol de Contraloría. Ellos hacen auditoría en ese sentido. Ahorita están haciendo auditoría de perfil de puesto. Ese es el trabajo que están haciendo en estos momentos. Cada fin de año tienen que hacer auditorías financieras, auditorías administrativas. En algunos casos, también en el sector salud, también hacen auditorías. Por eso que contratan profesionales de la salud. ¿Por qué? Hay, por ejemplo, y más aún son profesionales de salud que son auditores y que han estado o han sido proyectistas en algún momento. ¿Por qué? Porque ellos tienen que velar por la adecuada ejecución, ¿no?, de proyectos relacionados al sector salud. Por ejemplo, en el año 22, el año pasado, yo no sé por qué pensé tanto. El año pasado estuve en el PECRIS, el programa de creación de redes integradas en salud. Estuve como consultor del componente 1 del PECRIS. Y en este programa, cuya función es el fortalecimiento del primer nivel de atención, es un programa financiado por Banco Mundial y Banco Interamericano. O sea, tiene una alta un alto endeudamiento, porque es un programa de endeudamiento, realmente son 1.000 millones de soles que nos han prestado el Banco Mundial y el Banco Interamericano para poder fortalecer el primer nivel de atención, y que actualmente no se ha ejecutado casi nada, ¿no? Y este es un poco de desidia de las autoridades de turno, pero bueno, en el año pasado, me acuerdo, estábamos en el PECRIS, estaba Liliana La Rosa era la coordinadora, Alfonso Nino estaba como coordinador técnico, y si no me equivoco estaba el doctor Neptalí Santillán, que hace muchos años fue también viceministro de Salud Pública, como coordinador del componente 1. Yo era el consultor del componente 1 y llega Contraloría, ¿no?, para poder hacer una auditoría respecto a la contratación de consultores. Cosa muy curiosa, ¿no? Porque se tenía que ver realmente si los consultores cumplían con los perfiles necesarios para poder estar en el programa. Y no solo de la época que en ese momento estaba Liliana, sino también en la época de los coordinadores anteriores, ¿no? Estaba Bocángel, en el momento también estaba Vigo, en los coordinadores que había tenido antes el PECRIS y de la coordinación que en ese momento estaba ejerciendo Liliana La Rosa. Entonces, llegó la auditoría, o llegó el equipo auditor, que estaba conformado por profesionales de la salud. ¿Y cuál era su función? Ver financieramente, administrativamente, ¿no?, que los consultores cumplan con el perfil del puesto y que los sueldos que se le estaban pagando o los productos que emitían los consultores estén de acuerdo a los sueldos que se estaban pagando, porque se había detectado hace muchos años que habían consultores cuyo producto era un informe de 3 hojas y se le estaba pagando cerca de 15.000 soles mensuales. O sea, para un informe de 3 hojas que lo haces en un día, que te pagan 15.000 soles, era demasiado dinero. Entonces, ¿en qué se estaba gastando el dinero que era de endeudamiento para todos nosotros? O sea, ese dinero del PECRIS, nosotros lo vamos a pagar por 20 años, ¿ah? Es un programa de endeudamiento por 20 años. Son 1.000 millones de soles de préstamo más intereses que en 20 años el Estado le tiene que devolver al Banco Mundial y al Banco Interamericano. Entonces, ese fue el objetivo de esta visita que hizo Contraloría en ese momento, ¿no? Muy, muy importante realmente esa visita, ¿no? Porque se detectó que efectivamente sí habían en algún momento consultorías que no se realizó y que hace poco también salió en un programa televisivo, ¿no?
en Panorama, si no me equivoco, salió también lo que había pasado en el PECRIS, ¿no? De la contratación de consultores que no cumplían con los perfiles necesarios. Eso es, por ejemplo, una situación que Contraloría desarrolla. Esa es función más de Contraloría. El auditor en salud es distinto, porque el auditor de salud hace auditoría de la atención en salud. Hace auditoría de atención en salud. Ahora, que los dos se pueden complementar, Franklin, claro que sí, ¿eh? Los dos podrían complementarse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mientras que uno hace auditoría financiera administrativa, el otro hace auditoría de la calidad de la atención. Los dos podrían complementarse, pero debemos tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces la auditoría, quien hace ya la auditoría externa a las instituciones son las YAFAS, porque la auditoría interna lo hacen los comités de calidad. Hoy día vamos a hablar un poco sobre ello, sobre los comités de calidad. Quien hace la auditoría interna son los comités de calidad y quien realiza las auditorías externas son las YAFAS. En mi experiencia, por ejemplo,